Hola curioso curiosa, si entraste acá es porque quieres saber o sentís curiosidad por saber quién fue y qué hizo Piaget con su teoría de la equilibración. Vamos a hacer un breve repaso sobre Piaget y su lucha para llegar a constituir esta teoría de la equilibración. No le fue fácil. Piaget se peleaba con todo el mundo, se peleó con los filósofos, se peleó con los empiristas, se peleó con los innatistas, se peleó con los logicistas, se peleó con los psicólogos. Los psicólogos decían que era logicista, los lógicos decían que era psicologista. Piaget se vivía peleando con todo el mundo y las historias de la ciencia, si ustedes piensan que es algo muy hermoso, armónico, donde mucha gente de sabiduría se junta para armar teorías. Rueda, rueda de San Miguel, San Miguel. ¡Ay, qué horror! Créanme que bajo de esos libros corre mucha sangre y siempre corrió mucha sangre. Y Piaget no es la excepción. Piaget, quien fue el fundador de la psicología genética, al contrario de lo que uno puede intuir, no era psicólogo. En sus comienzos él era biólogo y se dedicó a la epistemología. Su gran preocupación siempre fue la epistemología. Sus preguntas fueron epistemológicas. Epistemología, parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento. Lo que pasaba es que la epistemología de su época era puramente especulativa, y eso mucho a Piaget no le entraba. Hay personas que creen que el conocimiento se va adquiriendo a través de las sensaciones, de toda nuestra interacción con el mundo. Vas, tocas algo, el conocimiento pum, adentro de nuestra cabeza. Otras personas creen que hay conocimientos básicos con los cuales nacemos. Piaget se propone desde la epistemología saber cómo es que se construye este conocimiento en la ciencia, cómo es que se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Para responder a esto, dado que la epistemología de ese entonces no era muy fiable, buscó dos disciplinas. Por un lado, la historia de las ciencias, y por el otro, la psicología de la época. Con la historia de las ciencias, lo que él quería era ver cómo surgían los conceptos científicos a lo largo de la historia. Se encontró con que mientras más atrás se iba, menos datos conseguía, menos fiables, se encontraba con reconstrucciones de reconstrucciones, no era todo muy fiable que digamos. Y con la psicología se dio cuenta de que no tenían los métodos necesarios para indagar lo que él necesitaba indagar, cómo surgen los conocimientos en los sujetos a lo largo de su desarrollo. Entonces, ¿qué hizo? Lo que cualquier persona haría, dejar todo y dedicarse a la apicultura. No. El chabón dijo: voy a crear mi propia psicología. Muchos pueden creer que él agarró y dijo: me interesa estudiar niños, voy a empezar a investigarlos, así puedo pasar mucho tiempo con ellos. En sí, no fue así, obviamente. Él creía que estudiando chicos o niños desde muy temprana edad podía dar cuenta de los mecanismos con los cuales ellos construían su conocimiento y que eran análogos al cómo los científicos construyen el conocimiento. Obviamente se le fueron todos al humo. Imagínate en su época que a un científico muy renombrado le digan que él construía su conocimiento igual que un niño que recién nace. En realidad lo que Piaget plantea es que los mecanismos son iguales, simplemente que los científicos están en un estado mucho más avanzado que los niños en sí, pero los mecanismos por los cuales ambos construyen sus conocimientos es el mismo. Más o menos es lo que plantea Piaget. De esta forma, con la psicología que fue creando, la psicología genética, él podía tener la verificación que necesitaba para su epistemología. Él podía encontrar estos datos empíricos que le hacían falta para que su epistemología fuera validada. Básicamente, él era un epistemólogo que usó a la psicología o a la psicología genética que fue gestando simplemente como una herramienta más. Usó a los niños no porque quería estudiar a los niños, sino porque los necesitaba para ver cómo pensaban y cómo construían su conocimiento. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Y así es como llegamos a los inicios de esta teoría de la construcción, esta teoría del desarrollo del conocimiento. La concepción básica más original de esta teoría es plantear que la acción del sujeto, o sea, el niño en estos casos, era la que constituía el conocimiento. El conocimiento es dependiente de la acción del sujeto y la acción es productora del conocimiento del sujeto. Ahora bien, para conocer, el sujeto tiene que tener ciertas estructuras que funcionan como organismos psíquicos para la construcción de este conocimiento. Como cuando se hace una casa, hay que tener una base de dónde arrancar, donde uno va a empezar a poner los ladrillos que después van a constituir
lo que es el conocimiento en sí, las estructuras más grandes, la casa. Cuando un niño nace, las estructuras iniciales de las que Piaget habla son las estructuras biológicas, son los reflejos. Los reflejos son las primeras estructuras básicas en las que se van a empezar a edificar todos los conceptos que el niño va a ir formando a lo largo de su desarrollo. Estos reflejos de los que él habla no son más que los reflejos de succión, de prensión, son todos los reflejos que le permiten al niño subsistir en sus primeros meses de vida. Estos esquemas, los esquemas de succión, o mejor dicho, estas acciones que son los esquemas, tienen que ejercitarlas, son la base en la que se va a cimentar todos los conocimientos que el niño construya después. Ahora bien, según Piaget, estas estructuras iniciales poseen unos mecanismos que le permiten al niño funcionar y adecuarse al medio en el que se encuentran. Estos 4 mecanismos son la asimilación, la acomodación, la adaptación y la organización. Estos 4 mecanismos son los necesarios para la construcción del conocimiento según la teoría de Piaget. ¿Qué es la asimilación? Es la incorporación de las características de un objeto a los esquemas del sujeto. La acomodación es el ajuste de estos esquemas a esas características del objeto. Por un lado tenemos un objeto con características que se van a asimilar y por el otro vamos a tener una acomodación de este esquema que está asimilando para poder encajar esas características del objeto en el sujeto. A medida que se va encontrando un equilibrio entre estos dos procesos, entre la acomodación y la asimilación, acuérdense que la asimilación y la acomodación se tienen que dar siempre en el mismo momento. Se empieza a dar la adaptación del sujeto. No pasa primero, no es que primero se asimila algo y después se acomoda, o primero se acomoda el esquema y después se asimila. Se da todo en el mismo momento. Al mismo tiempo que se está asimilando, se está acomodando el esquema y el sujeto se está adaptando a su ambiente. Para entender un poquito mejor estas cuestiones de la estructura, los esquemas, piensen en una casa. La estructura en sí sería como la casa y los esquemas vendrían a ser los ladrillos que construyen esa casa. Al principio tenés ladrillos sueltos, cuando se está construyendo tenés una base, con tantos ladrillos vas a construir una pared. Los ladrillos no dejan de existir, ojo, pero ahora constituyen una pared. Y lo que va a funcionar para sostener la casa es la pared, no los ladrillos en sí. Los ladrillos fueron necesarios para construir esa pared y esa pared es necesaria para construir esa casa. Es una cosa muy parecida. Tenemos estructuras que están formadas por estos esquemas que se van juntando y van formando esquemas más grandes, y de esta forma estas estructuras se van organizando de tal forma que todos los esquemas encajen de la forma que tienen que encajar. De esta forma la biología es superada por las acciones del sujeto. Estos esquemas principales, estos esquemas primarios que serían los reflejos, son superados por los esquemas nuevos que el sujeto va armando. De esta forma la biología queda superada por las acciones del sujeto. Es necesaria, pero en cierto modo lo que constituye al conocimiento son las acciones del sujeto sobre estos objetos. El progreso de los conocimientos no se debe ni a una programación hereditaria innata ni a una acumulación de las experiencias empíricas, sino que es el resultado de una autorregulación que podemos llamar equilibración. ¿Qué pasa cuando los esquemas del sujeto no son suficientes para asimilar las características del objeto? Nos encontramos enfrente de lo que Piaget llamaba una perturbación. Las estructuras en su conjunto forman un sistema en equilibrio porque las acciones involucradas son capaces de compensar estas perturbaciones. Cuando no se puede compensar estas perturbaciones, se produce un desequilibrio en las estructuras del sujeto. Hay dos tipos de perturbaciones. Por un lado tenemos las lagunas. Las lagunas es información que nos falta. Digámoslo así, yo si alguien viene y me habla de física cuántica, probablemente no entienda nada y no me genere ningún tipo de complicación, porque yo no soy físico y simplemente no es algo que esté tratando de asimilar. Entonces esa persona viene, me habla, yo no entiendo nada y sigo con mi vida. No me generó ningún tipo de perturbación. Todo tipo de conocimiento que me esté faltando o que se me haga difícil de asimilar, que lo necesite por una X cuestión, va a generar en mí una perturbación. Piaget habla de 3 tipos de reacciones ante estas perturbaciones. Los sujetos generalmente tienen 3 tipos de conductas cuando se enfrentan a una perturbación. Tenemos las conductas alfa, las conductas beta y las conductas gamma. Cuando tenemos una perturbación demasiado grande, por ejemplo, yo y la física cuántica, simplemente la niego, digo, esto no lo sé, no sé qué es y sigo con mi vida. Esa es una conducta alfa, negar la perturbación. Simplemente esa perturbación deja de existir. Si yo tomara algunos semestres de física
y me pusiera a tratar de entender lo que es esta física cuántica, me encontraría con que entiendo por ahí algunas cosas, la mayoría no, como que voy medio adecuándome a estas características que tiene este objeto de conocimiento que sería la física cuántica. Digamos que estoy teniendo una reacción beta, una conducta beta. Las reacciones beta son soluciones de compromiso. El sujeto empieza un poco a asimilar las características, pero no del todo. Es como una asimilación parcial de las características. Y al final, cuando el sujeto logra compensar estas perturbaciones, logra acomodar estos esquemas, logra incorporar la información, se produce una respuesta gamma. La respuesta gamma es cuando las perturbaciones son totalmente compensadas y el sujeto asimila el objeto de conocimiento y sus esquemas son capaces de acomodarse. Una superación de las perturbaciones implica una construcción en el desarrollo cognitivo. No siempre una perturbación puede ser compensada, pero cada vez que se resuelve el problema, cada vez que se compensan estas perturbaciones, se crean esquemas nuevos, novedades, se crea conocimiento sobre la realidad. Muy bien curiosos, esto es un pantallazo muy general de lo que es la teoría de la equilibración de Piaget. La historia de esta teoría es mucho más larga, la teoría en sí misma es mucho más compleja. Si tienen ganas de saber algún aspecto más como las aplicaciones, los estadios de los que Piaget habla en la construcción de este conocimiento, las interpretaciones que hicieron otros autores, no olviden compartir este video, darle like si les gustó y déjenme en los comentarios sobre qué sienten curiosidad, así nos encargamos. Hasta pronto.